Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar hablando de tema de estática. Vamos a realizar un par de ejercicios adicionales. No creo que no hemos hecho ejercicios, vamos a empezar a hacer unos ejercicios de estática. Y bueno, vamos a empezar a hablar al respecto. Antes de que iniciemos con eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Tenemos por ahí ya planteado nuestro trabajo de laboratorio para este segundo parcial. Maestra, yo tengo una duda con la tarea que dejó anteriormente sobre unos ángulos. Es que en el video muestra que le sale como en forma de un triángulo, pero bueno, a mí no me salió en forma de un triángulo. El vector bueno, sí, el vector resultante no forma un triángulo, sale en otra dirección. Entonces no sé si estoy mal o lo puse de otra forma. Ahorita lo revisamos, vamos a darle unos minutos para revisarlo. Ahorita revisamos, es la suma de, la simulación de suma de vectores, ¿no? Sí, Ok, muy bien, lo revisamos gracias. ahorita. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más que tenga algo que quiera compartir, alguna duda, algo que haya tenido en relación a eso? También creo que sí tuvimos ahí unos detalles en relación a que el video pues hace referencia a un simulador que ya no existe. Era propiamente el antecesor del simulador actual. Fue actualizado recientemente, de tal suerte que ese video yo lo grabé hace ya, me acuerdo, como 3 años, y actualmente el simulador es diferente, pero en teoría funciona prácticamente igual, pero creo que sí tiene algunas limitaciones en cuanto a espacio para dibujar los vectores. Entonces algunos, recuerdo, me hicieron la observación e incluso tuvimos que usar alguna escala para poderlos dibujar adecuadamente. Pero bueno, vamos a ver cuál es el caso de esto que nos dice Cielo. Voy a abrir mi navegador y vamos a ver eso rápidamente antes de iniciar con el tema del día de hoy. Entonces, voy a compartir mi navegador. Vamos a revisar la actividad de la suma de vectores. Simulación de suma de vectores. Aquí estaban las instrucciones. Cielo, por ahí, ¿cuál era cuál es el vector que me decías que no te formaba el triángulo? Es que cuando te metes al link, en la parte de abajo te aparecen varias opciones. Ajá. Una es 3D, laboratorio, y a pesar de que le di a cualquiera, cuando te dan la suma, el vector resultante, no, en el video aparece que el resultado te lo da como en forma de un triángulo, pero a mí no me aparece así en forma de triángulo, y si el vector es muy grande, se sale de la página y me regresa y se hace otra vez más chiquito. Ujú. Pero alguno de estos en especial o hacemos cualquiera para comprobar. El segundo, el de 40 newtons, 0 grados, 50 newtons y 225 Ok, grados. bueno, vamos a tomar en cuenta ese 40 newtons, 0 grados y 50 newtons, 225. Bien, entonces vamos a abrir, desde aquí vamos a abrir el navegador. 40 newtons, 0 grados, 50 newtons, 225. Creo que sí es de los que nos dio lata por el tamaño o el tamaño del espacio para dibujar. Entonces íbamos a trabajar sobre este 2D, porque básicamente íbamos a trabajar dos vectores, pero creo que tres vectores. Está limitado este caso a 3 vectores, porque son los únicos que me deja poner. A lo mejor para los que teníamos 4 no podíamos trabajarlo. Pero vamos a tratar de representar el primero, que era 40 newtons a 0 grados. Por ejemplo, si yo lo coloco aquí en mi vector y lo hago que me dé 40 newtons, aquí tengo solamente 35, no me sirve, necesito moverlo un poquito más a la derecha. Ahí tendría yo 40 newtons a 0 grados según lo que me dice aquí acá abajo. Y entonces mi segundo vector
Yo lo podría trazar aquí, pero que no me deja. Efectivamente, tendría que moverlo un poquito más a la derecha y 40 newtons de 50 newtons a 225. Bueno, aquí está el punto. Si no puedo, como no puedo trazar aquí 225, tendría que girarlo hasta acá. Ya no me deja crecerlo. Entonces no puedo trazarlo desde ahí, sino que tendría que moverlo en otra posición para poderlo trazar. Y aquí, para trazar a 225, pues tendría que ser este ángulo como me da negativos, sería menos 135, algo por el estilo, menos 135. Pero efectivamente me deja 49, 44, 40. Dijimos que era de 50, ¿verdad? Sí, 50 profe. menos 145. Si a menos 145 le sumo 360, ya me da. No, 225. No sería 145, sería 135. 135 grados, pero 50. 135. 40, efectivamente no me da el tamaño para poderlo trazar. No me da el espacio. Lo que tenía el otro navegador, perdón, el otro simulador era que tenía la misma cantidad en el eje X que en el eje Y. Y por eso me permitía trazarlos. Esto coincide pues con lo que me decían algunos de los compañeros, que no alcanzaba para trazarlo, les daba hasta 41. Entonces vamos a hacer el truco de reducirlo a la mitad. Por ejemplo, si este era de 40, lo vamos a trazar de 20 a 0 grados. Ya está. Y si el otro era de 50, vamos a trazarlo a la mitad. De 25 a 125, digo a 135. Tiene 22, 140, 130, 24, 25, pero a 135 grados. Creo que está 24. Bueno, no me da 25, debe ser 135. 25,5 a 135. Ese sería mi segundo vector. Si yo lo multiplico por 2, me daría 50.51. Y menos 135 corresponde con 225. Si le sumamos a esto 360, me daría 225, porque este simulador solamente me da ángulos negativos. A ver, si me ayudan, muchachos, súmenle a 360, réstenle 135. Da 225. Ok, 225, que es el ángulo que queríamos para este. Y si quiero encontrar la resultante, selecciono aquí la suma. Cuando coloco la suma, se forma un triángulo. Entonces ahí es donde se forman los triángulos. Siempre que tengo dos vectores, sumo dos vectores, siempre se forma un triángulo. No sé si lo ves, Berenice. Si lo vemos. Si lo vemos, cielo, por ahí, tú me decías de este problema. Y es que yo pensé que era fuerzas que el vector partiera del punto cero. Ah, sí, es Entonces yo creo que por eso no me salió. a lo mejor es algo que no aclaramos, pero igual, igual esto te permite mover el punto cero. Mira, si lo trazas. Nada más Sí, que bueno, para no sé formar por el qué no me triángulo, necesitas dibujar de acuerdo con el método del triángulo uno a continuación del otro. No los dos a partir del mismo origen. ok. En situación real los dibujaríamos así. Los dos Sí, a sí, partir que del lo dibujé así.
Y la resultante se daría esto, y esto lo encontrarías por el paralelogramo. Por ejemplo, si trazas paralelas, te daría la resultante, pero como es por el método del triángulo, lo que tienes que hacer es colocarlo uno a continuación del otro, y entonces si te forma el triángulo, te cierra el triángulo. Las dos cosas son correctas, o sea, está bien. Nada más que es una forma de utilizar el simulador. Digo, lo correcto es que tracemos los dos vectores del origen, así como está aquí. Entonces ya no se forma el triángulo, salvo que nosotros movamos este vector para formarlo aquí. Pero es correcto si lo trazaste del centro, también es correcto, y la resultante te va a dar exactamente la misma. La suma te va a dar exactamente este vector azul. Nada más que aquí sí teníamos este problema de las dimensiones, porque el espacio en el eje Y es menor que el otro simulador, por eso ya no les dio problema para representar estos vectores, sobre todo estos vectores más largos. Sí, maestro, gracias. Pues realmente aquí el hecho era ubicar cada uno de los vectores en su dirección, ubicar su magnitud y su dirección en forma de un ángulo, y también cómo se representa en forma unitaria, porque este simulador te da al mismo tiempo las dos cosas, tanto de cada uno de los vectores como finalmente también de la resultante o de la suma de los dos vectores. Entonces, pues ese era el punto. Muchachos, ¿alguien quiere que veamos algo más aquí sobre el simulador? ¿Alguna otra duda que podamos revisar aquí? Maestro, yo tengo otra duda. Sí, adelante. Bueno, es que yo lo hice, pero lo hice con el vector 2, lo hice en vez de 20, bueno, en vez de reducirlos a la mitad, sí lo hice con 41. ¿Habría algún problema? No, simplemente, bueno, lo que debiste haber puesto aquí los valores que te dio como tal. Sí, sí lo hice todo así, nada más el vector 2 en vez de, bueno, en vez de todo reducirlo a la mitad, sí lo hice hasta que me llegara a 41. Sí, sin problema, está bien. O sea, lo hiciste con el valor máximo que pudiste encontrar. Sí, maestro. Está bien, está perfecto. Lo importante, digo, aquí es que hayamos vaciado estos datos, eh, tanto en forma polar como en forma unitaria, en el formato, y esto, con eso será suficiente. Gracias, maestro. ¿Vale? ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran que veamos aquí aprovechando el simulador? Eso común, ¿no? Creo que no, maestro. Ok, gracias. Y aquí tenemos el otro laboratorio, no sé si me deje meter más de 3, pero ahorita lo intentamos, creo que sí, me deja hacer Sí, sí, deja más de 3. toda cantidad que quiera. Entonces, para eso que teníamos 4 vectores, aquí a lo mejor era el punto en que podíamos utilizar para poner todos los que quisiéramos. Porque por ahí alguien me decía que no se podían más que 3. Efectivamente, en el caso anterior solamente me permite 3 vectores, pero en este me permite cualquier cantidad. De todas maneras, si no lo hicieron, bueno, si lo hicieron, pueden ver que aquí lo pueden representar eso que se pedía. Bien, muchachos, entonces si no hay más preguntas, comentarios. Ay, ya se me cayó el auxiliar que estoy aquí colgando. ¿Ya lo habían visto? Muchachos. Ya. Una iguana. Sí, Es que nos va a auxiliar el día de hoy con la clase. Entonces la tengo aquí a la mano. Bueno, la tengo más bien al hombro. Voy a dejar de compartir, muchachos. Ya dejamos esto del ejercicio. Vamos a ver. Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio de estática, de equilibrio estático, muchachos. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos la sesión pasada, muy, muy rápidamente para ponernos en contexto otra vez. Habíamos hablado que esta parte del curso íbamos a hablar de estática, específicamente del equilibrio de un cuerpo rígido. Ya vimos lo que es equilibrio, ya vimos lo que es un cuerpo rígido. Y entonces, combinados estas dos cosas, pues vamos a hablar de cuerpos que están en equilibrio, es decir, cuerpos que, en equilibrio estático, perdón, cuerpos que están quietos, que no se desplazan en ninguna dirección, ni horizontal ni vertical. Ya vimos lo que era el equilibrio, ya vimos lo que saca de equilibrio un cuerpo, que es una fuerza.
Vimos este concepto del principio de transmisibilidad, lo que era la partícula, el cuerpo rígido. Vimos que los cuerpos, debido a que tienen una masa, pues se genera una fuerza sobre ellos que se llama el peso. Ese peso siempre tiene una dirección negativa porque está vertical hacia abajo, dirigido hacia el centro de la Tierra. Y la forma de determinarlo es multiplicando la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad en las unidades correspondientes. Si la masa está expresada en kilogramos, pues multiplicaremos por 9.8 metros por segundo cuadrado para obtener la fuerza que se llama el peso de ese cuerpo, y que esto será expresado en kilogramos metros por segundo cuadrado, que esas unidades se llaman newton. Si el peso, si la masa está expresada en gramos de ese cuerpo, multiplicamos por este valor de la aceleración de la gravedad, que es 980 centímetros por segundo cuadrado, y entonces obtendremos una unidad que se llama DINA, que es la unidad de peso, de fuerza en el sistema CGS, y resulta de multiplicar gramos por centímetros sobre segundo cuadrado, que es las unidades de la aceleración de la gravedad. Y también lo vimos para el caso de sistema inglés, multiplicar la unidad de masa, que son libras, por la unidad de aceleración, de 32.2 pies por segundo cuadrado, que es la aceleración en el sistema inglés, la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. Vimos el ejemplo de hacer esos cálculos, y en el último punto de la sesión pasada, en el penúltimo, vimos lo que era el diagrama de cuerpo libre, que era una representación de un objeto, de un cuerpo que vamos a estudiar, y que que lo que teníamos que hacer en principio es hacer un esquema más simple. Decíamos aislar el cuerpo, representarlo como un cuerpo separado, quitando todo lo demás que esté a su alrededor, y solamente mostrando las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él. Y después de hacer ese esquema más simple, vamos a trazar nuestro sistema de referencias en nuestro plano cartesiano, y sobre él vamos a trazar nuestras fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Incluso si hubiera fuerzas que no están coincidentes con los ejes, las componentes rectangulares de esas fuerzas, para que finalmente tengamos representadas todas las fuerzas que están dadas en los ejes X y Y. Eso es el diagrama de cuerpo libre, este conjunto del esquema con el sistema de referencia en donde representamos las fuerzas aplicadas a un cuerpo. Y finalmente vimos en la última parte de la sesión pasada que tenemos aquí esta condición del equilibrio del cuerpo rígido. Me dice que para que un cuerpo rígido tenga equilibrio requiere dos cosas: que tenga un equilibrio de rotación, es decir, que no gire, y eso lo vamos a ver de manera posterior. Y lo que nos vamos a centrar es que tenga un equilibrio de traslación, es decir, que no se mueva, que no se desplace en ninguna dirección, ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni hacia abajo. Y para que esto suceda, se debe de cumplir esta condición que está expresada aquí en esta ecuación, que me dice que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Como las fuerzas pueden ser aplicadas en ambas direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y, dividimos esta condición en dos partes. Una parte me dice que la suma de las fuerzas en X debe ser igual a 0, y otra parte me dice que la suma de las fuerzas debe ser también igual a 0 en el eje Y. Y entonces, juntando estas dos cosas, pues cumplimos la primera condición de equilibrio. Así expresamos la primera condición de equilibrio como la suma de fuerzas igual a 0. Y cuando esto ocurre, un cuerpo está en equilibrio de traslación. Es decir, no se mueve en ninguna dirección, no se desplaza, está fijo, está quieto, está estático en una posición. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy: cómo determinamos las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación. Para eso, bueno, hoy invitamos a nuestros auxiliares. Ya les presenté, el primero está aquí, estaba aquí en mi hombro. No me veo, acá está. Entonces el día de hoy vamos a utilizar ¿cómo lo vamos a llamar? Díganme un nombre para este lagarto.
¿Cómo quieren que le llamemos? Juan. Juan, ok. Juan. Dice Juan está aquí sostenido por este hilito. Es una cuerda, no se está ahorcando, no se va a morir porque tiene su arnés bien puesto. Nunca se ha dañado a ninguna criatura silvestre en esta clase. Entonces, pero ahí está sostenido por este hilo y está prácticamente estático en esa posición. Está en equilibrio. Entonces, esto me representa el equilibrio de traslación. Un cuerpo que al cual están aplicadas fuerzas, pero que está quietecito. Bueno, tiembla porque mi mano tiembla, si no estaría completamente quieto. La pregunta es, muchachos, ¿cuántas fuerzas están aplicadas en este caso en Juan? ¿Cuántas identifican ustedes? Es su peso y la fuerza que tiene el hilo. Muy bien, su peso es la que tiene el hilo. Este hilo, pues si ustedes lo sintieran aquí, está tenso, está como cuerda de guitarra, ¿no? A la hora que está sosteniendo a Juan. Está tenso, se tensa. Si no estuviera sosteniendo sería flojito, pero como está aplicándole una fuerza, efectivamente a Juan está tenso, y por eso esta fuerza que ejerce el hilo, la voy a llamar una tensión. Y esta fuerza que está aplicando el hilo es una tensión. Y bueno, este es el caso que vamos a estudiar el día de hoy, pero pues como no le pude sacar una foto a Juan para ponerlo en la lámina, invité a mis otros ayudantes que tengo aquí. ¿La conocen? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Sí, profe. Dora. Dora. Se parece a Dora, pero no es Bu. ¿No? Es Bu del... Perdón. Se parece a Dora la Exploradora también, pero no, esta es Bu. Y también invité a otra de mis auxiliares de muchos años. Ya está, también. ¿Cómo se llama esta? ¿Alguien sabe? No, profe. Las No. chicas. Creo que se llama Rosita. Rosetta, efectivamente. Rosa. Se llama Rosetta. No sé de qué caricatura sea, sé que es amiga de Tinkerbell. Campanita. O al menos es de la misma familia. Es un hada que tiene sus alitas y puede volar. Entonces las invité para que nos ayuden a resolver esta parte de la física, porque acá tenemos a Rosetta y a Bu en la lámina, y entonces lo que hace de alguna manera es que a Rosetta le vamos a colocar un arnés, y también a Bu, para que las podamos unir por medio de una cuerda. Entonces, como Rosetta puede volar, pues bate sus alitas y levanta a Bu una cierta distancia del suelo y la mantiene ahí. Entonces resulta que Bu está siendo sostenida por la fuerza que está aplicando Rosetta con esta cuerda, y está ahí, digamos, flotando a una cierta altura, pero está quietecita, está estática, así como estaba Juan pendiente del hilo, así está Bu. Entonces, muchachos, aquí la pregunta es, ¿cuántas fuerzas identificamos que están aplicadas sobre Bu? En este momento es el objeto de estudio es Bu. ¿Cuántas fuerzas están aplicadas ahí sobre Bu? Su peso y la tensión del hilo. Su peso y la tensión del hilo. Muy bien. Su peso, como todos los pesos, lo vamos a dibujar verticalmente hacia abajo. Esa es la dirección del peso, es una fuerza que se genera en dirección del centro de la Tierra. Y como esta se llama Bu, pues le vamos a decir que este es el peso de Bu. Lo voy a simbolizar de esta manera. Y luego la tensión del hilo. Efectivamente aquí esta fuerza, bueno, más bien este hilo, a través de este hilo, la Zuleta tendrá que aplicar una fuerza, y como lo que hace esa fuerza es tensar el hilo, vamos a llamarle una tensión a esta fuerza que está generándose aquí en el hilo, con el que está sosteniendo a Zuleta a Bu en esa posición. Perdón, muchachos. Entonces, ya está. Este es el caso.
antes de pasar a resolverlo, necesitamos de alguna manera determinar cuánto es o proponer una masa para Bu. ¿Cuánta masa puede tener Bu? Sugieran ustedes alguna cantidad. Recuerden que es una niña pequeña. ¿Cuánta masa le ponemos? Díganme un valor. 38. 38. Ahí está muy pesada. 30. 6. 25. 25. 12. 5. Ujú. 2. Es de veras, no es de juguete. Vamos a ponerle 25 para que parezca algo más cercano a lo real. Recuerden que es una niña pequeña, no sé, alrededor de 4 o 5 años. Yo creo que 25 puede ser una buena cantidad de masa. 25 kilogramos. Entonces, con ese valor vamos a hacer, pues vamos a determinar precisamente aquí cuánta fuerza le tiene que aplicar Rosetta por medio de la cuerda. Desde luego, ella tiene que generar por medio de sus alas para que Bu permanezca de alguna manera suspendida en el aire sin moverse, que permanezca quietecita ahí. Y para eso pues vamos a hacer uso de lo que ya hemos estado viendo. Por principio de cuentas, para resolver cualquier problema de este tipo de estática, lo primero que tenemos que hacer es trazar un diagrama de cuerpo libre. Y la primera condición para trazar un diagrama de cuerpo libre es hacer un esquema simplificado de esto, es decir, aislar el cuerpo. Voy a representar a Bu como simplemente un cuadrito. La podría representar como un círculo, como un rectángulo, como un punto simplemente, pero la voy a representar como un cuadrito. Y ahí sobre eso voy a dibujar las fuerzas que están aplicadas sobre Bu. Este es Bu. Las fuerzas que están aplicadas sobre Bu, pues es su propio peso que tiene esta dirección. Este es el peso de Bu. Y tiene, en este caso, una fuerza en esta dirección, que es la que genera la cuerda. Bueno, que se transmite por la cuerda, que es se llama la tensión. Y entonces son todas las que están aplicadas aquí, en este caso a Bu. Ya está esta parte que es ya aislé el cuerpo. De todo lo demás, ya le quité la cuerda, ya le quité entonces aislé el cuerpo y representé solamente el cuerpo con las fuerzas que están aplicadas sobre él. ¿Qué sigue? De acuerdo con mi procedimiento que vimos antes, tengo que trazar un sistema de referencia, un plano cartesiano en donde voy a representar estas fuerzas nuevamente para poder resolver este problema. Entonces, en este plano cartesiano sí ya debo de dibujar todas mis fuerzas que son vectores, desde el origen de este sistema cartesiano. Entonces aquí voy a tener el peso de Bu. Y del origen hacia arriba voy a tener esta fuerza que se llama la tensión. Bueno, aquí me quedan medio chuecas las flechas, pero esta es la tensión. Está sobre el eje Y. Ya tengo ahí mi diagrama de cuerpo libre. Este es el eje X, este es el eje Y. Y el conjunto de estas dos cosas es mi diagrama de cuerpo libre. Es la primera condición que debo de cumplir para poder resolver un problema aquí. Muchachos, de acuerdo con lo que dice el lado izquierdo de la lámina, necesito que Bu esté equilibrada, que esté en equilibrio de traslación, que no se mueva a ninguna dirección. Entonces, para que eso suceda, necesitamos que Bu cumpla con la primera condición de equilibrio. Así lo voy a abreviar, la primera condición de equilibrio. Y la primera condición de equilibrio me dice que la suma de fuerzas que sean aplicadas a un cuerpo, en este caso a Bu, debe de ser igual a 0. Y bueno, nuevamente, como veo aquí en la lámina, esta condición de la suma de fuerzas igual a 0 tiene que darse en dos direcciones. Por una parte, en el eje X, si sumo las fuerzas en el eje X, debe de ser igual a 0. Pero también, si sumo las fuerzas aplicadas en el eje Y, también debe ser igual a 0. Se deben de cumplir esas dos condiciones para asegurar que este cuerpo esté en equilibrio de traslación, es decir, que no se mueva en ninguna dirección. Pregunto, muchachos, de mi diagrama de cuerpo libre arriba, ¿cuántas y cuáles son las fuerzas que están aplicadas en el eje X? En el eje X no hay ninguna fuerza, según Así es, en el eje X no hay ninguna. Entonces,
aquí podemos poner ahorita nada más por para ver que no vamos a hacer nada aquí. No hay. En el eje X no hay fuerzas. Ok, ya no me preocupo por el eje X. Ahí no hay fuerzas aplicadas. Ahora, en el eje Y, ¿cuántas fuerzas hay? ¿Cuáles son? Son dos fuerzas, Son son dos. tensión y la de gravedad. El peso y la cuerda. El peso y la tensión de la cuerda. La gravedad, muchachos, está implícita en este peso. Recuerden que este peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, cuando hablemos de esa fuerza que genera la gravedad, siempre nos vamos a referir al peso. Entonces, es, como bien dijeron al final, el peso del cuerpo y la tensión de la cuerda. Entonces, si vemos aquí el diagrama de cuerpo libre, la tensión de la cuerda está en el sentido positivo del eje Y, entonces es positiva. Entonces, la puedo escribir como tal. T, positiva, la tensión de la cuerda. Esa es una fuerza. La otra es el peso. Esa, si la veo, está en la dirección negativa del eje Y. Entonces, por esa razón la voy a considerar como negativa aquí, menos el peso de U. Y son todas las que hay, ¿verdad? Me dijeron solamente hay dos, esas dos. Y entonces, como me dice la primera condición de equilibrio, que la suma de fuerza en Y debe ser igual a 0, pues esto debe ser igual a 0. Ahora, me interesa es determinar esta tensión. Como necesito determinarla, pues voy a empezar a despejarla. ¿Qué hago para dejar solita a esta tensión y encontrar su valor? ¿Una sugerencia? ¿Qué le hago a este peso para dejar solita la T? Lo paso del otro lado. Dividiendo. Ajá, lo paso del otro lado, pero no dividiendo. Chequen de qué pasa. Aquí Sumando. está restando, acá la paso sumando. Aquí está negativo, acá la paso positivo. Entonces esto va a ser igual a el peso de Bu. Pero yo ya sé cuánto, o ya sé cómo calcular el peso de Bu. ¿A qué va a ser igual el peso de Bu? 25 kilogramos Ajá, por 9.8. muy bien. Pero antes de escribir sus valores como concepto, ¿cuánto vale el peso de La Bu? tensión es igual al peso del objeto. Ajá, sí, pero ¿cómo calculo ese peso del objeto? Ya me dijeron los valores, pero antes de eso, ¿cómo se llama? ¿Por qué multipliqué? ¿Cómo calculo el peso de cualquier cosa? ¿Qué multiplico por qué? ¿Por qué? Sería la masa por 9.8. Muy bien, la masa de Bu por la gravedad. ¿Vale? Eso es lo que quería nada más. Ahora sí, vamos a poner los valores como bien me habían dicho hace ratito. La masa de Bu, que es de 25 kilogramos, por la gravedad. En este caso, como la masa está expresada en kilogramos, ¿cuál es la aceleración de la gravedad? El valor de la constante que debo usar, que le corresponde. ¿Ya me habían dicho? 9.8. 9.8. 9.8 metros por segundo cuadrado. Esta es la que corresponde a las unidades del sistema internacional. Entonces es la que voy a usar aquí. 9.8 metros. Y si calculamos eso, muchachos, ¿cuánto es 25 por 9.8? 245 kilogramos por 240 metro sobre segundo cuadrado. Ajá. ¿240 y qué? 45. 45. Ok, 245 kilogramos metros por segundo cuadrado. Y esto, muchachos, también se llama Newton. Entonces podemos, sin ningún problema, expresar esta tensión como 245 newtons. Ya está. Entonces, vemos que para que Bu se mantenga ahí suspendida en el aire, en esta posición y no se mueva ni arriba ni abajo, ni a derecha ni a izquierda, se mantenga en equilibrio de traslación, esta roseta tendría que aplicar una fuerza de tensión de 247 newtons en esa dirección que está ahí marcada. Lo único que nos restaría sería escribir esta tensión en forma de vector. Aquí está representada como vector, pero vamos a escribir su valor en forma de vector. Lo voy a poner por aquí, a ver si me cabe, a ver si no me encimo mucho. ¿Cómo expreso esta tensión en forma de vector? ¿A qué será igual? Expresándolo en forma de su magnitud y su dirección. 245 newtons Ajá. con una dirección de 90 grados. Muy bien, gracias. Este será 245 newtons con una dirección de 90 grados. Muchachos, ¿alguna duda de dónde sale eso? El 90, profe. Bueno.
¿De dónde sale el 90? Ok. Vamos a regresar al diagrama de cuerpo libre. Rodrigo, fíjate que aquí Ah, esta tensión tiene este ángulo con respecto al eje X y ahí vienen los 90 grados. ¿Vale? Entonces, ya, de profe. ahí podemos ver que la dirección de esta tensión es exactamente 90 grados. Bueno, pues ya, Gracias. ya encontramos la tensión, la fuerza que debe de aplicar Bu a través de la cuerda, perdón, Rosetta a través de la cuerda para mantener a Bu estática en esa posición, es decir, el equilibrio estático, y bueno, ya también determinamos su valor. Ese es el proceso que vamos a seguir para resolver cualquier problema. Desde luego, esta es la situación más simple. Vamos a ir viendo otras situaciones donde van cambiando las condiciones, pero pues básicamente ese es el proceso que vamos a seguir. Hacer un diagrama de cuerpo libre, aplicar la primera condición de equilibrio y encontrar el valor de las fuerzas que desconozcamos. En este caso nada más será una, pero vamos a ver que tenemos más adelante que calcular el valor de dos fuerzas diferentes. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario de lo que hicimos en este primer problemita? No, profesor. No, profe, todo bien. ¿Está claro? No, profe. Vale. Entonces, está por terminarse esta sesión, muchachos. Vamos a dar los 2 minutos de receso en lo que guardo la presentación y empiezo a grabar la sesión. Y nos reconectamos en 2 minutos para continuar con esta sesión. Vamos a hacer un ejercicio más. Y pues ya estaremos viendo un segundo caso de este tipo de problemas. Muchachos, los espero en 2 minutos, por favor. Nos reconectamos para Sí, continuar. profesor. Gracias.